podemos cambiar esta realidad. Y hagamos juntos del Quito y Pichincha que soñamos. Paco Alcalde, Capi Zapata Prefecto. Alcalde, CNE 2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:33. Sí. Estamos recordando hace un año, dice Polibio Córdoba. Estuvo aquí quien ahora nos representa en la nación azteca. No está. No. No sé. Bienvenido, buenos días, doctor Polibio Córdoba. Mi querido Gonzalo. Sedatos al aire. ¿Cómo está el país, doctor? Qué pregunta, Gonzalo. Buena, muy bien. Pues primero quiero decirte, Gonzalo, que nosotros estamos ya 44 años cumplidos en la investigación, en el trabajo diario. Y nos iniciamos casi juntos. Me estaba acordando de cuando tenías el estudio en la Radio Páez, en la calle Páez. En la calle Páez. Y pero claro, yo ya trabajé en Radio Quito. No, en Radio Quito. En Canal 8. Canal 8, muchos años. Y yo me recordaba que una vez, por ahí por los años 2003, 2004, que invitaste a Rafael Correa a hacer una exposición de cómo estaba el país, en fin. En La Paz. En La Paz. Ahí apareció él por gestiones de Alberto Acosta, papá. Claro. Mire, ha venido un catedrático impresionantemente interesante. Uh-huh. Se llama Rafael Correa, al punto que yo pensaba que era de la Altísima, ¿no? Los Correas, ¿te acuerdas tú? Claro. Y Gonzalo. Le digo, usted es de una familia... No, dice, yo soy de Chaltura nomás, ¿no? No, pero te digo, en el programa él dio una cantidad de información. Esa entrevista es interesantísima. Sería bueno de tenerla. Y entonces él dio una cantidad de información. Sí, está en porque hablaba, pero con tanta... No, ahorita no. Hablaba con tanta firmeza, en fin. Y de que la economía está así, que está el Producto Interno Bruto así, la inversión asado, que dice cuánto. Y al otro día me invitaste a mí. Entonces, yo tenía la información que producen las instituciones oficiales internacionales. Entonces, tú dices, bueno, pero no coincide con lo que escuchamos ayer al profesor Correa. ¿Qué tal si mañana se entrevistan los dos juntos? Y nos invitaste a los dos. Y cada vez que él decía algo, yo le decía, mira, Rafael, porque éramos profesores en la Universidad de San Francisco, esto no es así. La información que estás dando no es esta. Le pones énfasis, le pones todo, pero no le pones verdad, ¿no? Entonces fue toda la entrevista. Un debate de esa increíble, manera. sí. Y tú dijiste, sí, bueno, pero ahora veamos. ¿Quién tenía la razón? Y dice la gente, casi el 100% estuve yo de pero estar, provocó de gran expectativa. ¿No? Generó gran expectativa Correa. Sí. Te decía, pues, Gonzalo, que nosotros tenemos como el instrumento clave de información la investigación, el sondeo, la encuesta. Desde el año 1974 que iniciamos, fíjate que hemos pasado de 3 millones de personas a las que hemos llegado a conversar y consultar. Uh-huh. Porque está saliendo el libro mío que, pues, ojalá lo podamos presentar aquí inicialmente, que se llama La información veraz es invencible. Y ahí damos... Son memorias. Pero memorias cuantificadas. Viene desde el año 1830, que yo tengo un libro que se llama El proceso electoral ecuatoriano desde 1830. Linda Entonces obra. hacemos un recuento de todos los libros que hemos escrito y decimos, bueno, tantos años en que nunca hubo encuesta, no hubo una opinión. Te preguntaba, ¿cómo se sienten los ecuatorianos? Sí. Entonces, esa pregunta, por eso que la voy a responder, porque es después de consultar a toda la gente que está en provincias, áreas urbanas, áreas rurales, pueblos grandes, medianos, pequeños, de todas las edades. La pregunta que le hacemos cada mes, este estudio salió el día 15 de febrero. Y bueno, dígame usted, ¿cómo cree que va el país? ¿Va por un buen camino o por un mal camino?
¿Qué te contestaron? El 64% de la población dice que va por mal camino. El 23% que va por un buen camino. O sea, casi la tercera parte. Y un 12% que no contesta al respecto. Pero claro, es bueno ver las tendencias, cómo es lo que se ha marcado a lo largo de los últimos años. Y cuando comenzó el gobierno, pues decía un 48-49% vamos por buen camino, ¿no? Y a diferencia de que cuando terminó el presidente Correa, expresidente Correa, el 27% decía que vamos por buen camino, un 32% por buen camino, y subió rápidamente, casi en un 50%, a la opinión pues positiva, ¿no? De una buena expectativa. Pero tenemos que ahora, el 23% dice que vamos por buen camino, muy por debajo de cuando Correa se fue. Y decimos, bueno, pero ¿cómo ve al futuro? Esto es lo que pasó anteriormente, pero ¿cómo ve al futuro? Pues cuando comenzó el gobierno, en mayo del año 17, 52% estaban optimistas. Vamos a ir mejor. Al año, en mayo del 2018, ese optimismo bajó a 34%. Y ahora el optimismo está en 21%. Preocupante, 80% de la población. Preocupante. Preocupante, pero claro, nosotros ¿Y decimos... a qué atribuye ese datos, esa percepción, digamos, de la gente? Esta situación, ese desaliento de la colectividad. Porque lo que tú dices, Gonzalo, pero decimos, bueno, pero usted en este momento, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted en cuestión de, está preocupado, está optimista, está frustrado? Cuando comenzó el gobierno, 44% decía que se siente preocupado, incierto futuro, pero 52% optimista. Ahora, el 70% de la población está preocupada, incierta, frustrada, triste. ¿Qué le afecta a la población? ¿Qué es lo que le afecta? Los principales problemas, según la población. El primero viene a ser los problemas económicos del país, la forma como se conduce la economía del país, la carestía de la vida, la pobreza, la deuda. Primero la deuda del país, la deuda total, pues que se llega incluso a calcularla cercana a los 90 mil millones de dólares. Luego, el desempleo, subempleo. Entre los problemas económicos y el desempleo suman 51% de la preocupación nacional. Esa es la razón por que la gente se siente como habíamos mencionado hace un momento. Y luego viene un tercer factor, que es el factor de la corrupción, que le tiene a la gente preocupada y molesta. Indignada, casi indignada. Indignada. Cabe esa adjetivización. Porque incluso si tenemos un tiempo, vamos a decir cómo cuantifica esa indignación la gente. Pero, para ser más vulgarón, cabreo social hay este momento. Exactamente. Lo que habla la gente, lo que dice la población. Estoy molesto, no sé por qué se descubre tanto, pero no se recupera nada, ¿no? Es tan claro, vamos a mencionar también vicepresidente preso, ministros presos, pero la mayor parte están fugados, claro. Pues, ¿no? No, y el dinero está a buen recaudo. Y el dinero a un buen recaudo, se llega a estimar de que son 72 mil millones los que se robaron. Luego, otro punto clave, la inseguridad, la delincuencia, la violencia, 10 puntos. Hasta aquí llevamos 70% de la preocupación con que estas hace de que, de que tenga la situación esta de yeah. El manejo del gobierno, el manejo de la política, la situación política en general, la migración extranjera. La migración extranjera. ¿Por qué? Está molesta a nuestra gente por esta invasión. Por esta invasión que llega a sumar hasta el 10%. Claro. Todo esto suma prácticamente el 90% de la razón de la preocupación. O sea que de la población. Frente, por ejemplo, a la presencia de ciudadanos venezolanos, ¿no? Sí.
cubanos. Cubanos, bastante cubano también. Hay una especie de fastidio de parte de la ciudadanía. Hay una especie, vamos a decirse, una composición. Fastidio, compasión, solidaridad. Solidaridad, esa es la palabra. Pero entremezclado todo. Entremezclado con todo eso, ¿por qué sucede? En los grupos focales que hacemos permanentemente, aquí la veo a mi hija Nancy que llegó, entonces ella es la que maneja los grupos focales, y le preguntan, bueno, ¿cómo ve usted la situación de empleo? Dice, mire. Vengan a cita. Vente, Nancy. Mi hijo, mi esposo, sin empleo. Mi hijo termina la secundaria, no puede entrar a la universidad. Se va a presentar mi hijo a un puesto al que están llamando en tal empresa. No tiene experiencia mi hijo, recién ha salido de la universidad o tiene una experiencia menor. Pero junto a él está, y claro, él pide más de $1,000 de sueldo. Está un venezolano calificado, con experiencia, 15 años, y está pidiendo $400. Entonces, frente a una persona que, claro, no tiene experiencia en el país, pero tiene una experiencia profesional, que cobra menos de la mitad, o aspira, digamos. Entonces va el venezolano. Y en el segmento femenino es mucho más todavía. Mucho más. Mucho más conveniente emplear a una venezolana que a una connacional. Bueno, yo te veo con cierta cara también, ¿no? es posible que sea, aparte de eso, pues de que sea una mujer exuberante, ¿no? Sí. Entonces le ponen a esta persona, pero claro, si tú vas, por ejemplo, en forma práctica, hay en los hospitales, clínicas privadas, una serie de enfermeras que son venezolanas profesionales. Que posiblemente en las clínicas particulares, en clínicas o macroconsultorios, sí. ¿no? Y deben tener una práctica muy buena, positiva de su profesión, sí. Frente a nacionales que cobran más. Entonces se quedan con este personal. Esto entonces hace que sean las razones para esta enorme preocupación que tiene la población. Pero bien. Perdona, las menciones sobre desempleo, ¿de qué orden son? Bueno, el desempleo está, lo tenemos, nosotros tenemos que... ¿En qué ámbitos hay más queja de desocupación, por ejemplo? Verás, en lo que se refiere al desempleo, claro que de acuerdo a las cifras oficiales, el desempleo pues está en el orden del 4 o 5%, ¿no? Pero si a eso también nosotros le unimos el subempleo y la población que no está eficientemente ocupada, tenemos que superar, pues, hasta llega a superar el 60-70% de la población. Entonces la cosa es grave. La cosa es muy grave. Mira, hay a diciembre del 2018, 4.731.000 que tenían el empleo adecuado. El empleo adecuado. Empleo inadecuado más el desempleo viene a ser a 4.731.000 frente a 3.262 de empleo adecuado. La mayor parte de la población económicamente activa está o desempleada o subempleada o con un empleo inadecuado. ¿Y cuál es la diferencia del empleo parcial, el subempleo y el empleo inadecuado? El subempleo se lo mide de dos formas. Que no tiene el número de horas que podría trabajar la persona. Tiene medios tiempos. Que está ejerciendo una actividad que no corresponde a su especialidad y que está ganando un sueldo inferior al que le corresponde. Entonces, la suma de estas variables hace que una persona sea subempleada. Estoy trabajando solamente a medio tiempo. Estoy trabajando en algo que no es mi especialidad. Por ejemplo, tienes un profesional que está trabajando de taxista. Yeah. Tienes un abogado que está trabajando en una actividad que no es la que le compete.
Esa es la situación en la que vive entonces la familia, en lo que se relaciona al empleo y el desempleo. Ahora, Y esta arista es la más delicada o que compromete a un universo mayúsculo de la población ecuatoriana. exactamente, eso es lo que te decía hace un momento. El gran problema es que si, claro, la medición, no te olvides también, pues Gonzalo, que contigo hacíamos un análisis muy similar hace muchos, muchos años, antes de la década perdida. Y la metodología, esto es importante que yo la repita ahora, la metodología para el cálculo del desempleo, para el cálculo del subempleo, para el cálculo de lo que se llamaba pues la población deficientemente ocupada, era otra. Era una población, esas metodologías iban a lo realmente que pasaba en el país. Las nuevas metodologías cambiaron la forma de medir el desempleo. Por ejemplo, se ponía que la edad de los subempleados, o la edad la edad para medir de los ocupados, ya no era de 12 años, tenía que ponerse de 15 años, de 16 años, con lo cual entonces el denominador de la población económicamente activa es mayor. Y si tú tienes como numerador un desempleo medido para un denominador mayor, sale la tasa menor. Entonces, mucho es de esta forma. ¿Qué es un numerador, Nancy? El numerador es justamente cuántas personas son las que en este caso serían las que estarían en un empleo adecuado sobre la base del universo. Si el universo se va reduciendo, el indicador termina siendo, o mayor termina siendo más pequeño. Entonces, el cambio de la metodología permitió tener un número más pequeño, pero en realidad es mayor. Entonces, cuando nosotros vemos, de todas maneras es interesante mirar el nivel de subempleo, desempleo por ciudades, y vemos que, por ejemplo, en el caso del subempleo, es decir, las personas que están inadecuadamente empleadas, es mayor en la ciudad de Guayaquil, siendo una ciudad en la que, por ejemplo, Guayaquil… Muy productiva y comercial. Pero hay gente profesional que está dedicada a otros ámbitos de acción, es muy comercial, entonces claro, la gente se adecúa de alguna forma a qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, este fue el último dato entregado por el INEC, tiene 18,92% de subempleo, Quito tiene 9,73% y Cuenca tiene 8,56%. Es decir, que hay más subempleo en las ciudades donde hay más dinamismo, donde han tenido que irse adecuando, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo más facilísimo, en el numerador está la población desempleada, aquí. En el denominador está el total de la población. Yeah. Si tú divides esto para una población mayor, que es la que le cambiaron la metodología, la tasa del desempleo baja, pero no es cierto. Entonces, todo depende de las metodologías. Ahora, claro… Pero ahí me dejas pensando. A ver. Entonces, ¿qué debemos nosotros convalidar de lo que nos informan ustedes, los consultores? Tenemos que seguir las metodologías internacionales. Así es. Hay una metodología internacional que la determina la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y acoplarnos a las metodologías, capaz que no se salgamos, que de ninguna manera vayamos a tener inquietudes respecto de que la cifra oficial no está bien. El pasillo más triste de este momento es el desempleo y el subempleo. Ahora veamos cómo anda con este pasillo la imagen del presidente de la República, el señor licenciado Moreno. Tengan la bondad. Que Gonzalo siempre pega unos tiros al blanco. Bueno, muy bien, aquí tenemos. La aprobación al presidente se la mide a través de una pregunta con respuestas dicotómicas. Esto es importante analizarlo muy fácilmente. ¿Aprueba o desaprueba? O sea, dos posibilidades. Uh-huh. No es que se dice… No hay medias. No hay medias. O dice, muy bien, bien, mal, muy mal. Entonces, algunas organizaciones dicen calificaciones positivas, calificaciones negativas. Bueno, es así, pero eso no mide la aprobación. Sí. Aquí tengo que… ¿Y cuáles son los…? Hagamos una referencia. El presidente Rafael Correa, cuando inició su mandato, tenía el 73% de aprobación. Y en promedio, en el primer año, alcanzó al 68% de aprobación.
Y terminó su mandato en en mayo de 2017 con alrededor del 46% de aprobación. El presidente Lenín Moreno comenzó en mayo del año 2017 con 66% de aprobación, o sea, 20 puntos más que Correa. Sí, Y perdona, llegó en el agosto. último año más o menos el porcentaje mayúsculo de Correa era de 40, Y 6. de 46. Cuando terminó. Es decir, que yo comparo como periodista que la enorme deuda pública sirvió para mantenerse en 40 y pico % de popularidad o de satisfacción aprobación. o de aprobación de la población ecuatoriana. Porque claro, No sabían la realidad. no sabían la realidad. No sabían qué y dejaba. ese tipo de mediciones comparativas ustedes Claro. las realizan. Ojalá ¿a qué Ya, se ya, debió que Correa? Porque cualquiera que te escuchó terminó con 43. Es un presidente Impresionante. popular, impresionante. Ponte Hizo una a gran pensar, tarea. ponte a pensar, Puede confundirse, ¿no? Y en fíjate cambio, que- Influye mucho. yo le el mido tema- la deuda que produjo, ¿no es cierto?, esa etapa de su larga y dilatada presencia en la casa presidencial. Y ahí Fíjate, la gente no va a entender esto. pero la inversión en yo te comunicación. lo voy a decir esto. O sea, el tema lo vieron, todo La- el tema la de las propaganda. sabatinas, y creo que eso es justamente lo que va a tratar el doctor. ¿qué hacía Ujú. Correa desde que él inició? Una campaña publicitaria de tal magnitud que llegó a tener, primero, 453 cadenas nacionales durante la semana y 1.300 horas de duración de estas cadenas. Fíjate, una campaña permanente diciendo, esto es lo que estoy haciendo, estas son las escuelas del milenio, estas son las grandes obras hidráulicas, estas son las carreteras, esto es lo que hemos hecho. Y el y aparte universo de de Apangora se creía, pues no. lógicamente, y aparte de eso, 523 sabatinas. Bueno, un aparataje de semejante publicidad. Todos los sábados, miles de personas que lo acompañaban con un séquito de todo tipo de público al que él lo entrenaba para alzar las manos. Te digo, esa es la mayor farsa. Yo en el libro que te hago mención estoy describiendo paso a paso cómo es el engaño que se produjo a lo largo de la década perdida. Claro, no había cómo hablar ninguna cosa que no podía ser de él. A mí me trataba de todos modos. Bueno, así no se diga, ¿no? Pobre hombre, por aquí, por acá, y ni sé cuánto. Seatos debe desaparecer, él y su familia deben desaparecer. Bueno, ante esta situación, a esa población confundida, a esa población engañada, hacía que entonces que esa población lo califique con el 46%. Comienza el presidente Moreno con 66, llega al 77, Gonzalo, incluso más que el presidente Correa, 77% de aprobación en agosto del año 2017. ¿Por qué? Dijo la verdad. Okay. No recibo la mesa servida, me abro al diálogo, tienen que aquí intervenir todos. La población dijo, bueno, hemos cambiado. Pero luego, frente al manejo del gobierno y sobre todo de los problemas nacionales, del problema económico, del problema del desempleo, del problema del endeudamiento externo, del problema que no se sabía cuándo iba a ser realidad lo que él manifestaba en sus discursos, comienza el descenso, 69. En mayo del año 2018 tiene el 46, la misma medición de Correa. Baja al 41, 33 y ahora al 15 de febrero, esta es la primera información que la damos a través de Radio Democracia a todo el país, al 15 de febrero tiene una aprobación de 30.3%.
Moreno. Mucho menor. ¿Por qué no convence el gobierno de Moreno a la población, Nancy? Porque cuando hacemos todo el tema cualitativo, la gente entiende que no hay un rumbo y entiende que no encuentra una respuesta a sus necesidades de temas de empleo. Por ejemplo, le preguntábamos a la gente si alguien a nivel nacional, esta es una encuesta muy grande, la última encuesta nacional que acabamos de terminar es de 3.500 casos. Es una encuesta muy robusta, tiene 17 ciudades estudiadas y más de 34 lugares de toma de información. ¿Y los resultados? Dice, el 48% de las personas indicaron que ellos o alguien cercano a su familia había perdido el trabajo en los últimos 3 meses. La indignación, la preocupación de que no cala todas las acciones, bueno, el tema de corrupción, el tema de las preocupaciones nacionales, que es el tema de un país caro, la carestía de la vida, no poder tener fuentes de trabajo. Y no estoy hablando solo en Quito y Guayaquil. Estos grupos focales o trabajo cualitativo que son de laboratorio lo hacemos en todo el país. Escuchar en Babahoyo, en Quevedo, en Yahuachi, en Chimborazo, en Guano, en el Puyo, o sea, estamos en todas partes y la gente termina diciendo lo mismo. No hay fuentes de trabajo, es un país caro, mi preocupación permanente es que no poder regresar a mi casa porque puedo ser asaltado. El tema es un punto de inseguridad. Es de una inseguridad absoluta. Entonces, las acciones sobre el tema económico no han calado hacia abajo. Si bien ha habido una conversación con las áreas, con el empresariado, que sí lo ha visto, pero no cala hacia abajo. No hay una posibilidad, hay mucho cierre Hay mucho cierre de empresas pequeñas y medianas que terminan, por eso el tema del acceso a estos tipos de trabajos como Uber, por ejemplo, perdón por la publicidad ahí, pero estos trabajitos de poder hacer algo en el momento, porque ya no tienen qué más hacer, han ido creciendo. Es como un nicho de mercado que les ha permitido tanto a empresas como a las personas que han quedado en el desempleo o en el subempleo y que simplemente no solo eso, sino que son empresas que no tienen la liquidez. Han logrado subsistir. Nosotros tenemos... O han apoyado la subsistencia. De alguna forma. De alguna forma. Te digo, nosotros Pero eso no es todo. Sí. Nosotros vivimos una situación bien difícil en el edificio donde funciona Sedatus, que tú conoces. Todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hay alrededor de 300 personas, cosa que es una multitud, queriendo ingresar a la Embajada de Venezuela porque quieren legalizar su situación. Reciben el papel e inmediatamente salen a ser un competidor de un ecuatoriano. Y ellos son los que tienen más opción a veces de poder tener ese trabajo. Hemos pedido nosotros a la Cancillería que nos ayude para que se sitúe en otra parte esto porque no van a visitar nosotros. Se trate adecuadamente a sus ciudadanos, porque no están bien tratados. La respuesta que se obtuvo fue una respuesta pero tremendamente grosera hacia nosotros, de que por qué que tenemos que nosotros decir que no se reciba, que no se atienda a las personas. No, nosotros queremos que sean atendidos debidamente. Como corresponde, no montones y montones de gente. Pero en contra de los derechos humanos. En contra de los derechos humanos. Y sobre todo, si nos manda nos dice la Cancillería que no hay el embajador todavía legalizado aquí, eso pone más en problemas. Pero entonces, junto a lo que hablábamos de aprobación. Por los dos presidentes que este momento en paralelismo subsisten en la nación venezolana. Así es. Entonces, y bueno, fíjate que la credibilidad del presidente... Del presidente Moreno. De lo que comenzó con 63, una credibilidad mucho mayor con la que se fue Correa de 39, pero te voy a dar los datos después de cómo está Correa ahora, ¿no? 63. Ahora tiene 28% de credibilidad. Es una credibilidad que al menos los ecuatorianos no se esperaban, no nos esperábamos. ¿Por qué? Como consecuencia de que no se hace en realidad todo lo que se habla, los 250,000 empleos cada año, y no llega ni a la tercera parte. Casa para todos, en fin, todos esos proyectos. Pero no es por falta de diagnósticos, porque tienen ahí este momento mandando en Palacio a un planificador que debe por lo menos saber medir las cosas, ¿no? Lógicamente. Pero también la gente es molesta porque dice, pero si detrás de todas esas personas están excorreístas. Entonces, bueno, esa es una imagen. Lo que se tiene que hacer
es informar debidamente. ¿Qué estratos odian más a la comparecencia al país de una administración eminentemente correísta? ¿Qué estratos sociales odian más al correísmo? ¿O Mira, son adversarios? Esa es una pregunta que se debe contestar y la vamos a hacer. Bueno, Porque cualitativamente hemos desarrollado un tema. Y ya que mencionas eso, lo voy a mencionar a Correa también. Antes, hasta que lo encuentre el dato, No, que lo tengo. el tema cualitativo, ¿qué es lo que está pasando, qué pasó con el correísmo? Y es que la población se ha sentido... Esa es buena pregunta. ¿Qué pasó con el correísmo? La gente se sintió defraudada de la situación, porque ellos tenían la población tenía una imagen que fue fundada a partir de mucha inversión de dinero de los propios ecuatorianos, que no sabíamos que se invirtió tantos millones de dólares en la imagen y en una comunicación tremendamente positiva hacia el gobierno y hacia el presidente. Y la gente dice, me sentí defraudada, me siento defraudada, pero ahora me siento más aún defraudada porque las acciones, yo pensaba que iban a haber cambios y los cambios no se han dado. ¿Por qué se han sentido defraudadas? Pero eso también puede ser una catapulta y es peligroso. Pero fíjate que cuando Correa se fue, tenía 39% de credibilidad. Ahora tiene 23, 5 puntos menos que Moreno. Si podríamos decir que es una credibilidad baja en comparación con la que él tenía, porque viene a ser, al promedio que él tenía era solo 50, pero 23 puntos es fuerte, pues. Lógico. La vigencia continua. O sea que tiene lo que se haya... Y la necedad, un voto duro. Por así denominarlo, Nancy. Ustedes han hecho un estudio que aluda el por qué el correísmo tiene todavía sus seguidores vergonzantes, pero seguidores rotundos. O sea, caprichosos, tenaces, disimulan todo, bosquejan argumentos ridículos, no admiten que ese hombre se equivocó del medio a la mitad, que fue un vanidoso con el poder, que nos endeudó hasta la médula, que no alcanzó a pagar ninguna de sus obligaciones y que la mayor parte de sus colaboradores son los nuevos ricos en nuestro país y que ese dinero no aparece en bien de la producción nacional, por lo menos que sería un lavado más o menos virtuoso, ¿no es cierto?, de ese dinero. ¿No? Está escondido, está enterrado, está depositado en otras regiones. Bueno, un montón de destinos que podemos nosotros especular, no porque tengamos un estudio adecuado, que la administración Moreno debía haberse preocupado de ese tipo de estudios. Exactamente. Claro, la principal prioridad del señor presidente Moreno, con todo respeto, habría sido: voy a encontrar ese dinero que puede ser la solución a mis calamidades fiscales. Bueno, el 86% de la población, cuando le preguntábamos sobre el tema de qué tanto aprueba la ley que la planteó justamente la Asamblea Nacional, creo que fue la presidenta Elizabeth Cabezas, planteó la ley de recuperación de los dineros robados, 86% de la población estuvo de acuerdo. Y en grupos focales la gente cualitativamente hablando dicen, bueno, hasta este rato, ¿dónde está? Plantearon de los 13 millones de dólares que iba a devolver el tema que hubo de Topic, pero hasta este rato no existe ni un solo centavo. Quizás esa es una de las razones por las que ahora hay la Secretaría de la Corrupción, que justamente va a accionar esto, porque la gente se siente decepcionada precisamente por eso. O sea, la gente entiende que se han burlado. Si se han burlado del presidente Moreno, se han burlado de todos. Y eso es lo que se han burlado de todos. Bueno, y la población en estas consultas pues lo indican así. ¿Cree usted? Esta es una pregunta. A ver. ¿Cree usted que el señor Topic desconocía el origen de los 13.5 millones de dólares que ofrece devolver al Estado? El 74% de la población dice, ¿cómo va a creer usted? Lo conocía. Las 3/4 partes de la población dicen, conocía. Bueno, por favor, no lo decimos nosotros, lo dice la población de la costa, de la sierra, de la Amazonía.
Entonces, ese punto es el que todavía no se lo ha sabido pues, cubrir de alguna manera. Y claro, la evaluación de la forma de gobernar, porque viene, esto es el presidente. Vamos a ver cómo está el gobierno. ¿Usted cómo considera que gobierna, la forma como se gobierna? En mayo del 2017, el 69% de la población decía una calificación que gobierna bien o muy bien. 69. Altísimo. Ahora, que dice que gobierna bien o muy bien es el 45%. Y si unimos para poder hacer comparativo con la aprobación, tenemos que el 24.4% de la población aprueba la forma de gobernar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí está el kit de todo. Demostrar con acciones efectivas que esos gabinetes que ahora son numerosos, ¿no?, demuestren que el hecho de que se da esa estructura al gobierno da como resultado una gestión positiva, que no es solamente una cuestión digamos, de extender la gestión a través de gabinetes, sino que de esos gabinetes se vuelvan realmente efectivos. Una comparecencia al gobierno esperanzadora fue la designación del vicepresidente de la República. El perfil era súper aceptable. Yo y mi familia que le conocemos al señor vicepresidente, yo también lo conozco. Sabemos de una procedencia, pero extremadamente virtuosa, de ejemplos mutuos entre padres, abuelos, hijos, inclusive los hijos de una los actividad nietos, muy honesta. ¿no? Sí, una actividad, y muy talentosos. Muy talentosos. Muy trabajadores, respetuosos de la opinión de los demás, en fin, una serie de valores intrínsecos de esa familia. El tema es que no le ha dejado, o no le han dejado los entornos que le legó Correa al presidente Moreno y que se encuentran todavía en Palacio, ¿o no es así? Y fíjate esto. Sí, aquí la decisión, sí. la elección. Cuando se nombró al vicepresidente, ¿con qué objeto se lo nombró? Holder, él tuvo en tu lectura, Bolivia. Una aprobación de las 2/3 partes de la población. Pues. 66% aprobó. Claro. ¿Aprobó por qué? Porque la foto fue excelente. Fue excelente. Exacto. Claro, porque la señora Vicuña cayó al 9% de aprobación. Salió con el 9%. Te digo, es una vergüenza. Y el país sufre, se entristece. Por eso es que dice que se siente como está tan preocupado. 3 vicepresidentes en 2 años. El uno preso. La otra vicepresidenta en situación tal que tiene que estar presente en el país porque no se puede ir del país. Surge una persona que no tiene ninguna experiencia política pues dudosa, absoluta, sino simplemente un trabajador correcto, una persona de los medios de comunicación muy dinámico, muy respetuoso, y subió con él ese 66% de aprobación a su elección, a la elección. Pero cuando nosotros le preguntamos ya ahora, ¿y cómo aprueba la gestión que está realizando? Tenemos que el 43% no sabe. No se atreve a decir si aprueba o desaprueba, porque no se conoce qué gestión es la que está realizando el señor vicepresidente Sonnenholder y espera que vaya a estar encargado de funciones que pueden ayudar a la gestión del gobierno. Pero si en un gabinete él no es el que va a presidir, claro, sino va a presidir 8 personas. Nombran al vicepresidente y acto seguido a las 2-3 semanas dispersan el reparto del gobierno cupular. Entonces, ¿cómo entiendes eso? Eso se podría Vos encárgate de esto, tú o de esto otro. Se organizan entre ellos y se reparten y el señor presidente convalida esa decisión. Y entonces la gente dice, ¿y el vicepresidente? ¿Por qué no se le da la opción? ¿Por qué no es el que preside? Él debería presidir.
Ha habido casos cuando se conformaron los gabinetes operativos. ¿Pero qué dice la gente? La no gente, leas pues, tú. primero, ¿Qué te dice la gente? Yo no quiero decir lo que yo pienso. Siempre yo me pongo en el lado de lo que la gente opina. El hecho de que el 43%, Gonzalo, de la población no pueda contestar porque no conoce qué realmente es lo que está haciendo el señor vicepresidente. Entonces esto simplemente resulta que alrededor de un 50%, un 57% conoce más o menos. Y de lo que conoce, claro, tiene una aprobación superior al 45% de lo que está haciendo y de los que saben. Entonces, denle. Más que todo por el tema económico, la confiabilidad en el vicepresidente debe ser, me atrevo a pensar, supongo que debe ser infinitamente mayor a la modalidad o a la estrategia que ha usado el presidente Moreno. O sea, hay mejores expectativas de que haya un buen manejo económico en favor del vicepresidente. Y debemos tener nosotros... Sin afán de comparar a quién le creen más. De ninguna manera. Sí. Pero si es una persona que llega sin mancha prácticamente, así es, ¿no? Que llega con el afán de servir. No es, claro que no es un experto en materia X, en materia Y, en materia Z, pero sí es una persona con una cultura general formidable, claro, que es suficiente. Y buenas intenciones. Y buenas intenciones, transparencia. ¿No es cierto? Valores. Valores que entonces puede ayudar en ese sentido. Sobre todo para que la gente diga... Pero no le dejan. Pues sobre todo para que la gente diga, qué bueno que está este señor ahí. Pero que esos gabinetes tan múltiples se conviertan en gabinetes positivos, favorables. Una cosa final, porque se nos terminó el reloj. Álvaro. Ya está la papaya, ya está lista. Hay una serie de cosas interesantes que nosotros podríamos hablar de las Otro momentito nos reunimos. Pero sí quisiera decirte algo que llegó anoche. Algo que llegó anoche. A ver. ¿Está usted de acuerdo o no, que para el futuro se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cómo te parece esa pregunta? Fantástica. Y luego, la otra pregunta, que les voy a dar las respuestas para las dos preguntas. ¿Está usted de acuerdo o no que para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se elimine la facultad de nombrar a las autoridades de control? Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no que para el futuro se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 54% dice que sí. 45.6% dice que debe continuar. Si estamos frente a unas elecciones, en proceso el proceso hacia el 24 de marzo, esto lo va a contestar la población. Va a nombrar a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Pero va a nombrar cuando esa misma población, en un 54% dice que mejor no debe haber el Consejo de Participación Ciudadana. Y cuando le decimos, ¿y usted está de acuerdo que ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana debe continuar eligiendo a las autoridades de control? Tenemos que 59% dice que no, que se debe eliminar esa facultad. Y el 41% dice que debe continuar. Entonces, es momento, Gonzalo, ante este proceso eleccionario... ¿Para hacer algún claro reparo a esto? Bueno, aprovechando. Yo creo que esa es la pregunta. Antes de poner a la población a contestar una papeleta que está llena de personas que ni siquiera sabe de quién se trata. Y son totalmente desconocidos. Desconocidos. A nadie le interesa. Bueno, ¿qué es lo que más le conviene en este momento al país? Que se nombre un Consejo de Participación Ciudadana con ciudadanos que no se sabe realmente. Hay que respetar a las personas, pero tenemos que también ver quiénes son los que la van a conformar ese consejo. Uh-huh. Y si, como está actualmente la ley, ellos se van a considerar el quinto poder del Estado, claro, para designar a las autoridades, el pueblo sale con esta respuesta que nos atrevimos a preguntarle. Muy bien.
Muy bien, Polibio. No debe continuar. Señor el presidente, Consejo de Participación escuche porque nos va a hacer un y daño Control Social. irreversible. Si usted no toma empeño en esta situación, en este ítem político, estratégico e histórico, nos va a hacer un daño. Anticipémonos. Exactamente, curémonos en sano, Curémonos como en decían sano. los abuelos, ¿no? Ese quinto poder del Estado lo creó el expresidente para él manejar absolutamente a su antojo quién debe ir ahí en esta superintendencia, en esta función, en esta otra, porque ellos simplemente eran obedientes ¿Y, de la y de la qué elección. quiere, qué desean que haga yo? Puede decirnos el presidente Lenin. Bueno, hay que buscar la solución. Y la solución hay que darla sin duda. Porque Sin duda. ante esta manifestación del pueblo que fue consultado por Sedatos en 17 ciudades, áreas urbanas y rurales, 500 casos. 3.500 casos. Te digo, hay que tomar en cuenta esto. Si a nosotros nos preguntamos si nos preguntan, ¿ustedes de lado de quién están? ¿De este lado o del otro? No. Nuestra misión es hacer el estudio totalmente profesional, idóneo, capaz de respetar la opinión pública. Si eso Así nos ha tiene costado que lo ser. que nos ha costado y tuvimos que defendernos hasta demostrar que nuestras cifras fueron 100% correctas, ¿por qué no hacerlo ahora? O sea, esta es la respuesta, Gonzalo. Fíjate que, y lo tenemos con las respuestas, Quito, resto de la costa, Quito, toda la sierra, Amazonía. En la costa, el 40% está de acuerdo en que se elimine. El 31% dice que debe continuar. Y otro lado, el 29% no sabe. Esa población tiene que ser explicada. ¿De qué se trata el Consejo? Correcto. ¿Cómo se lo va a conformar? Entonces, esto yo creo que es el momento para tomar una decisión. A lo mejor a través de una consulta popular adicional, que no se haga la elección el 24 de marzo, que en vez de hacer esa elección se le pregunte esto a la población. Perfecto. Nancy y Polibio Córdoba, de la firma Sedatos, han honrado este programa de noticias y opinión. 92.5. Transmitiendo con